Dile al Señor que envíe ángeles que a nosotros nos pueda resguardar, porque resulta que hay personas que están adorando ángeles sin acercarse a Jesucristo y que están adorando santos sin acercarse a Jesucristo, y obviamente que está mal. Adorar ángeles está mal, deben llevarnos a la presencia de Jesús. Adorar santos está mal, deben llevarnos a la presencia de Jesús, pero necesitamos la presencia de los ángeles y necesitamos la presencia de los santos. Entonces, como nosotros somos libres de adorar a quien queramos, y lamentablemente, por lo menos en República Dominicana, hubo un tiempo donde la brujería estaba prohibida, y en ese tiempo la economía aumentó, porque donde hay menos brujería hay más economía. Por eso alguien me decía que si es verdad que solo Dios, es decir, Jesucristo, solo tiene poder para dar riquezas, porque en Arabia Saudita, que adoran a Alá, ellos son prósperos. Y la respuesta es porque en Arabia Saudita está prohibida la brujería. Y si en los países se prohibiera la brujería para que dejaran de invocar a estos demonios que se encuentran merodeando y están buscando quien los invoque, nuestra situación mejoraría. Esa es la respuesta. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, habla de lo suyo, porque el diablo es mentiroso y padre de la mentira. Y nosotros queremos justificar la mentira. ¿Cuántas personas cada día más están queriendo vender sus mentiras como una forma de resguardarse, como una forma de protegerse, queriendo normalizar la mentira, diciendo que todo el mundo lo hace, y están buscando su perdición? Pero como dice en Corintios capítulo 11, y no es de extrañar, pues Satanás mismo se disfraza como ángel de luz. El diablo se viste de ángel de luz, es verdad. Pero como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo es un corderito inocente, un siervo inocente, noble, amable, humilde, el diablo es el macho cabrío. Nosotros podemos ver que hay que cuidarnos de eso. Es decir, si se viste de ángel de luz, que ha pasado, porque lo he contado muchas veces, como a sacerdotes y a monjas también los demonios se le han aparecido como ángeles de luz, y el cuento de San Macario que dice: yo no soy quien para que se me aparezcan los ángeles, por su grado de humildad, y el diablo se desapareció, porque si hubiera sido ángel de verdad, dice: yo he venido porque Dios lo ha permitido. Eso es simplemente así. Pero muchos de nosotros no comprendemos que el diablo sí tiene cuernos, sí tiene pelos, sí es rojo, porque es la contraparte de lo hermoso de Jesucristo, que es el Cordero de Dios. Así que aunque si bien es cierto, se disfraza de muchas cosas, no nos olvidemos que esa es su esencia. Dice en la carta de los Efesios capítulo 6 versículo 11 al 12: revístanse de la armadura de Dios para poder resistir a las acechanzas del diablo, porque nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso. Muchas de las personas, entendiendo que porque tienen la capacidad de aceptar lo que quieran y practicar lo que quieran, se van a la oscuridad. Yo estoy tratando de decirle que esto es lo peor que pueden hacer, porque la contaminación que van a dejar no es solamente en su vida para la perdición de su alma, sino que eso influye en todo el ambiente, que a lo mejor muchas personas no entienden eso, que influyen en el testimonio que usted da, en lo que usted está mostrando. Esto influye bastante. Y lamentablemente las personas entienden que puede practicar cualquier cosa porque son libres, pero su alma está atada. Porque todo aquel que busca practicar la maldad, su alma está atada. En lo cual nosotros tenemos que estar advertidos. Porque si bien es cierto que hay muchas personas que están decepcionadas del comportamiento de los católicos, resulta que es la iglesia verdadera donde está Dios, y que de quien deberían decepcionarse es el diablo, que es el que busca que la gente caiga para que se vaya de la iglesia. Porque los mismos sacerdotes tienen muchos más espíritus inmundos detrás tratando de tumbarlo que lo mejor que lo que tenemos nosotros, que no estamos consagrados. Por eso es un problema el que nosotros queramos estar todo el tiempo solamente señalando a las personas, si cualquiera de nosotros también pudimos haber caído, que no nos fijamos en eso.
Y como nosotros debemos denunciar al pecado, más proteger al pecador, porque es un alma que se puede perder. Y donde el otro se encuentra en la oscuridad, Dios nos libre, pudiéramos estar nosotros. Entonces, en verdad, en vez de sentirnos orgullosos, lo que deberíamos es decirle gracias, Señor, porque yo no caí ahí, y rescata al que está ahí. Pero jamás de decir, mira, como este mismo evangelio, ese cayó y yo no, a ese hay que condenarlo uno a mí, porque nosotros a lo mejor no nos hemos revisado nuestros propios pecados y no nos hemos visto el alma para comprender esto. Muchas personas dicen, yo practico cualquier tipo de oscuridad, cualquier tipo de nueva era, cualquier tipo de prácticas que ya no son ocultas, porque cualquiera puede practicar alquimia, que es del diablo, geología, que es el estudio de la naturaleza para que le conceda deseos. Todo lo que tiene que ver con prácticas esotéricas, todo eso te va a llevar a la perdición del alma y va a contaminar el ambiente, porque hay personas, por ejemplo, que practican la Wicca en Estados Unidos, que millones de personas están practicando eso y dicen, mira, me dio tal cosa. Y resulta que su alma está comprometida, que no es simplemente lo extraordinario que tú puedes ver en el momento, sino que tú mismo estás sacando de tu vida al que te puede dar la salvación, porque no se trata solamente de buscar dinero, salud y amor, como mucha gente piensa que es su logro. No. Después de esta muerte viene un juicio. Después de este juicio se decidirá cielo, infierno y purgatorio. Y muchas personas piensan que van a caer en el purgatorio, van a durar 9 días y van a subir al cielo. Bueno, si tú eres devoto de la Virgen del Carmen, sí. Si tú eres devoto de la Virgen del Carmen y estás en gracia de Dios, tú vas a durar 9 días en el purgatorio y después tú vas para el cielo. Eso es verdad, porque hay promesas que son ciertas. Pero lo que yo estoy viendo es muchas personas que piensan en el purgatorio van a durar media hora, como le pasó al ermitaño que redacta Santa Brígida, del ermitaño que estuvo en el purgatorio desde la iglesia, el momento de sepultarlo, pero a lo mejor nuestra devoción se ha quedado muy atrás. Cuando en la iglesia, cuando los jóvenes están dejando de ir a la iglesia, en vez de decir qué mal está la sociedad, tenemos que decir qué estoy haciendo yo para que los jóvenes regresen. ¿Qué estoy haciendo yo para que vivan como cristianos? Porque los protestantes hablan de aceptar a Jesucristo, no es vivir como Jesucristo, porque muchos lo aceptan hoy y mañana se devuelven porque en realidad no tuvieron un encuentro personal con Cristo. Y hay personas que se acercan a la iglesia católica porque en el momento se sienten tristes, se les llenó la vasija de alegría y después se fueron. La oscuridad se combate tomando conciencia de que ese maligno está ahí para hacernos daño, de que hay que luchar contra él. Y lo más importante, que para poder obtener nuestra salvación, es que la lucha sea hasta el mismo día de nuestra muerte, como pasó con San Pablo. Y en realidad lo que más me indigna es que ahora mismo hay tantas personas diciendo que con el pecado han logrado tantas cosas. Y yo les diría que en la noche tienen problemas para dormir. Yo les diría que de vez en cuando les lleva una angustia, porque todo pecado mortal de una u otra forma llega a la angustia. Y yo les diría que su vida es incierta a menos que aparezca alguien que rece por ellos para que no se vayan a condenar, como lo dijo la Virgen de Fátima. Que muchos se condenan porque no hay quien rece por ellos. Y yo me voy más allá. Aparte de rezar, hacer sacrificio, porque yo he notado que hay muchas personas que la forma en que rezan por sus familiares y amigos es para que sean buenos, para que les sirvan a ellos. Madres que rezan por sus hijos para que sus hijos sean buenos con ellas. Esposas que rezan por sus esposos para que sus esposos sean buenos por ella. No, para que encuentren la salvación. No importa que esté contigo o no esté contigo, o de la forma en que te esté manejando, si hace la voluntad de Dios se va a portar bien, y eso es en lo que hay que pensar. En Estados Unidos hay iglesias satánicas abiertas que van personas a adorar al diablo que no deberían existir, porque donde hay personas orando, donde hay personas buscando de la presencia de Dios, donde hay gente que se confiesa, el satanismo no puede dar cabida, porque los demonios se van y las personas regresan a Cristo. Pero somos nosotros los que tenemos que revisarnos a ver qué es lo que está pasando, del por qué ya los jóvenes han caído en la incredulidad. Y les voy a recordar algo. Cada tatuaje que los jóvenes se hacen es un paso atrás en la fe.
Y esas ataduras que, por ejemplo, yo aquí en Alemania estaba analizando todo esto, mientras más jóvenes tatuados hay, más incredulidad hay, porque es un sello para la incredulidad, es un sello para alejarte de Dios, es un sello para que tú no puedas reconocer la voz del Espíritu Santo. Entonces hay que luchar contra los tatuajes, hay que luchar contra los piercing, hay que luchar en contra de la inmoralidad, porque los pecados de lujuria no permiten que los jóvenes escuchen la voz del Espíritu Santo, porque las culebras que son las que atan a los jóvenes en la fornicación tienen los muchachos con las 7 vueltas hasta el cuello, y son muy pocas las personas que están rescatando esos jóvenes de la oscuridad. Y la voluntad de nosotros se debilita cuando en el entorno no hay personas que nos digan la verdad. La voluntad de acercarnos a Dios se debilita cuando no tomamos en cuenta que nos estamos portando mal. Porque cuando nadie te llama la atención y tú piensas que estás haciendo todo perfecto, te vas a por una persona amargada y soberbia porque tú entiendes que nadie te puede llamar la atención. Se necesita humildad. Se necesita el don de la fe por acción del Espíritu Santo, y se necesita volver a misa y postrarse delante de la presencia de Jesucristo de rodillas frente a la Eucaristía. Eso es lo que se necesita en el día de hoy. Y muchas personas, aún teniendo la palabra de Dios en la mano, están tergiversando la palabra para su propio beneficio. Cuando los protestantes solamente buscan los versículos que hablan acerca de que Dios te va a dar dinero, o que ellos se ponen a señalar personas para creerse dioses y mandar a la gente al infierno, cosa que está mal, deberíamos nosotros preguntarnos qué es lo que nos está pasando. Yo, en vez de decir a mi iglesia va poca gente porque que la cultura, porque los tiempos no, a la iglesia va poca gente porque yo no he orado lo suficiente, porque yo no he rezado lo suficiente, porque yo no he sacado suficiente almas del purgatorio, porque yo todavía no he hecho lo suficiente para que los jóvenes se rompan la maldición de incredulidad y vuelvan a misa. Es simple. No es simplemente por el tema de secularización, somos nosotros que no estamos haciendo los sacrificios necesarios. Si San Pedro en una sola prédica se convirtieron 3,000 personas por acción del Espíritu Santo, yo misma tengo que preguntarme cuánta gente está yendo a misa en el día de hoy por mis oraciones, por mi sacrificio, por mi testimonio y por mi propia fe. O sea, son cosas que yo misma me pregunto. Porque si bien es cierto que en mi capilla están viniendo más gente, que no es por mí, sino para gloria del Señor, Dios sabe los años que yo tengo pidiéndole a Dios que rescate tantas almas que lo necesitan. Porque al final, a mí lo que me corresponde es llevar almas a Cristo, porque como Él me rescató a mí, yo quiero que Él rescate a los demás. Y la forma debe de hacerse correctamente, entregándoselos a Dios todos los días de mi vida. Cuando yo veo personas que ya se me han acercado varias a decir, ay, mira qué mal estamos mal porque tú no estás haciendo lo suficiente. Esto es simple, pues como nos encanta señalar y mirar al otro y no nos damos cuenta que pudiéramos hacer algo para sacar la gente de donde se encuentra y lo malo que está, lo ideal sería hacerlo en el día de hoy. El diablo es homicida, es mentiroso, es soberbio, es un ladrón, la gente no lo quiere entender, pero se lo vamos a repetir. Y saca a la gente de la iglesia verdadera porque el Leviatán, que es el demonio que saca a la gente de la iglesia católica, está haciendo de las suyas, cuando muchos sacerdotes no están tratando de rescatar las almas, que son los que deberían estar ahí diciendo yo estoy aquí para llevar a las almas al cielo, no simplemente tomar su sacerdocio como si fuera un empleo. Al final de nuestras vidas, en nuestro juicio particular, sí se nos va a dar a pedir cuentas de las almas que nos rescatamos, que pudimos hacerlo, de los entornos en los que tuvimos, que no invocamos al Espíritu Santo, de las veces que tuvimos personas cerca y pudimos decirle la verdad y por miedo a no decirle la verdad, a herirlos, no dijimos nada. Tengamos muchísimo cuidado, mis hermanos, porque si bien es cierto que nos quieren callar, yo soy testigo de que Dios nos puede dar las palabras correctas para poder llevar las personas a Él, porque es el Espíritu Santo que actúa, no somos nosotros. Los demonios simplemente te quieren decir que te van a dar favores. Y al final, lo que van a hacer es traerte tristeza, traerte angustia, traerte debilidad, quitarte
hasta el deseo de vivir, porque si nosotros oráramos más por las personas que se encuentran tristes, les aseguro que se acercarían más a Cristo en agradecimiento de que Dios les ha quitado toda angustia. Eso nos falta. Que el Señor los bendiga y los guarde, le muestre su rostro y los salve.